Es para mí un gusto estar con mis compañeros el día de hoy para platicar con ustedes sobre qué son las enfermedades no diagnosticadas, qué relación tienen con las enfermedades poco frecuentes y cómo las ciencias genómicas nos ayudan a resolver esta situación. Como saben, hoy 29 de abril es el Día Mundial de las Enfermedades No Diagnosticadas y es una resonancia con la celebración de hace 2 meses, del 28 o 29 de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En estos 2 meses hemos tenido oportunidad de hacer conciencia sobre la importancia que tiene el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento de aquellas enfermedades raras que lo tienen. Pero en esta ocasión, hablar de enfermedades no diagnosticadas implica un doble reto. Y es por eso que es importante enfatizarlo el día de hoy. Como ustedes bien saben, las enfermedades raras, poco frecuentes, de baja prevalencia, huérfanas o minoritarias, se consideran desde el punto de vista epidemiológico y existe una definición para ello. En la Unión Europea y en México, por ejemplo, es aquella que afecta a 1 de cada 2.000 personas. En Estados Unidos, aquella que afecta a 1 de cada 2.500, y así vamos encontrando definiciones que cada país establece para su población. Se conocen un poco más de 10.000 enfermedades y probablemente Orphanet sea la red que tiene el listado más grande de estas enfermedades, y eso también es una situación que se debe plantear cada país a la hora de establecer sus registros de enfermedades raras. Como dijimos, existe una línea entonces que va a separar a las enfermedades comunes de las enfermedades raras. Y podríamos establecer aquellas que afectan a 1 de cada 2.500 como enfermedad común. Aquellas entonces que afectan a menos de 1 de cada 2.500 personas entra en la definición de enfermedad rara. Y podemos encontrar subdefiniciones como, por ejemplo, enfermedad ultra rara, que es aquella que afecta a menos de 1 de cada 10.000 personas. Y dentro de este grupo de enfermedades podemos situar también a las enfermedades no diagnosticadas, como es el día de hoy, de quienes hablaremos, las enfermedades olvidadas, que son aquellas que afectan a grupos que están geográficamente aislados o en situaciones de alta pobreza, en las cuales los sistemas de salud no ingresan o no tienen la facilidad para accesar a estos pacientes. Y también tenemos al grupo de las enfermedades emergentes, que son aquellas que son completamente desconocidas y de repente aparecen. Por ejemplo, podemos hablar del SARS-CoV-2. Es decir, pueden saltar de enfermedades raras o emergentes hacia enfermedades comunes. Y ese sería más o menos el universo de las definiciones en las cuales estaremos hablando el día de hoy. Les invito muy cordialmente a que revisen esta base de datos Orphanet, que es la que enlista la mayor cantidad de enfermedades raras a la fecha registradas. En su última revisión, principios de febrero más o menos, listaba 10.521 enfermedades y cada día no cada día, cada semana se van agregando nuevas enfermedades a este listado. Hablar de las 10.000 enfermedades pues es difícil y probablemente el agruparlas también sea relevante, y eso también lo maneja Orphanet. Entonces les invito cordialmente a adentrarse en el mundo de las enfermedades raras revisando esta base de datos. Cuando hablamos de procesos diagnósticos debemos considerar dos cosas. No es lo mismo hacer un diagnóstico de una enfermedad común o rara si vivimos en el primer mundo o si vivimos en el resto del mundo. Por ejemplo, cuando consideramos el universo de pacientes diagnosticados y no diagnosticados en países de primer mundo, pues tenemos estos dos grandes grupos. La mayoría de los pacientes van a tener acceso al sistema de salud que le va a permitir llegar a un diagnóstico. Habrá pacientes no diagnosticados aún, y probablemente dentro de ese universo de pacientes no diagnosticados se encuentren pacientes que ni siquiera tienen un diagnóstico, es decir, pacientes cuya enfermedad todavía no ha sido descrita o descubierta. En términos generales, estos pacientes aún no diagnosticados entran al universo del subdiagnóstico de las enfermedades, que corresponde más o menos al 20% del total de estas enfermedades. Y eso se puede deber a varios factores.
que ocurre un retraso diagnóstico, que la odisea diagnóstica aún esté terminada en estos pacientes, que el paciente se encuentre en un callejón sin salida diagnóstica porque no hay las herramientas necesarias o todos los elementos juntos para que esto ocurra, a pesar del esfuerzo diagnóstico del personal de salud para acercar al paciente a su verdadero diagnóstico. Y eso depende del contexto socioeconómico, la disponibilidad de estudios y la actualización de conocimientos del personal médico que atiende a estos pacientes. Eso sería el panorama ideal en un país de primer mundo, que también hay problemas allá. Pero ¿qué pasa en países como los nuestros? Bueno, perdón, aquí también me falta agregar a aquellos pacientes cuyos diagnósticos aún no han sido descubiertos, que ya lo había mencionado anteriormente. Pero en los países en desarrollo como el nuestro, la situación es completamente lo opuesto. El subdiagnóstico prácticamente en todas las enfermedades raras es cercano o mayor al 80%. Y el universo de pacientes diagnosticados va a caer en el orden del 20 o menos del 20%. Es decir, el mayor universo de los pacientes son aquellos que no tienen diagnóstico. Vamos a tener también un subgrupo de pacientes aún no diagnosticados y el grupo más pequeño va a ser el grupo de los pacientes diagnosticados. Y también hay diferentes contextos que debemos considerar: el retraso diagnóstico, la odisea diagnóstica, el callejón sin salida diagnóstica, el esfuerzo diagnóstico, tomando en cuenta también el contexto socioeconómico, la disponibilidad de estudios que generalmente es menor y la falta de actualización de conocimientos del personal de salud. Además, debemos considerar otra situación. En aquellos pacientes sin diagnóstico deberíamos incluir aquellos pacientes que tienen un diagnóstico equivocado. Es decir, todo esto complica el poder llevar a un paciente a un diagnóstico y es por eso la necesidad de plantear escenarios como el que estamos conmemorando el día de hoy. Decir que esto sería fácil o factible hacerlo, pues sería considerando si todos los países fueran igualitarios y todas las personas tuvieran las mismas condiciones en cualquier parte del mundo. Y evidentemente esto es una realidad que no ocurre. La mayor parte de los esfuerzos y el presupuesto para llegar a estos diagnósticos se encuentran en el primer mundo, como podemos ver en Estados Unidos y Europa principalmente. Entonces, el reto para nosotros en nuestra región es todavía mayor. Por eso se creó este día, para hacer conciencia sobre el Día de las Enfermedades No Diagnosticadas, y es un esfuerzo de la Red de Enfermedades No Diagnosticadas y de la Fundación Internacional para el Diagnóstico de Enfermedades Raras. Se considera que hay 350 millones de personas que no tienen un diagnóstico en el mundo y que los servicios de secuenciación genómica nos podrían ayudar a resolver poco menos de la mitad de estos casos. Esta fue una iniciativa entre la Fundación Wilhelm, la Fundación de Enfermedades No Diagnosticadas y la Red Internacional de Enfermedades No Diagnosticadas, que cada año va agarrando más fuerza para hacer conciencia sobre esta situación. Esto también nos permite, aunado a una situación muy peculiar, la realización de estudios genómicos cada vez, afortunadamente, es más barato. En teoría estaríamos pasando el límite de los $1,000 por estudios de secuenciación genómica. Si vemos hace 24 años, hace 25 años, cuando inició el proyecto Genoma Humano, el costo era exageradamente elevado para secuenciar un genoma. A 25 años de distancia, la masificación de estos estudios nos permite tener un acceso mejor, más rápido y eficiente a la secuenciación completa del genoma. Y esto sigue evolucionando. Tenemos la secuencia ahora sí completa del genoma humano que fue publicado hace un par de años, el año 2022, donde ahora sí conocemos las 3.400 millones de pares de bases que tiene nuestro genoma y que este mapa nos permite también tener mayor certeza a la hora de aplicar las técnicas de secuenciación genómica para llegar a diagnósticos con estos pacientes. También hemos visto cómo estas ciencias genómicas, estas tecnologías nos han permitido desde secuenciar algunos cientos de pares de bases hasta genomas completos, aplicando diferentes tecnologías como la secuenciación masiva paralela o secuenciación de siguiente generación, que como dije abarata también el costo.
Rápidamente, estas tecnologías de secuenciación de nueva generación nos permite trabajar a 3 niveles, mediante paneles de genes, secuenciación de exomas y secuenciación de genomas. La técnica es la misma. Partimos de tomar una muestra de sangre, extraer el DNA, hacer preparación y captura de bibliotecas, hacer amplificación de clonas y hacer secuenciación y lecturas masivas de alineamiento. Cuando queremos trabajar con un grupo particular de genes asociados a discapacidad, a microcefalia, a talla baja, de todos los 26,000 genes que tenemos, vamos a llamar solamente aquellos que cubran estos requisitos. Es decir, solamente voy a revisar 100, 200, 300 o 1000 genes que yo previamente seleccioné. Cuando hablamos de secuenciación de exoma, estamos considerando todas aquellas secuencias codificadoras que son transcritas y traducidas. En este caso estaríamos hablando de exomas clínicos, aquellos genes que han sido asociados a una enfermedad o a una condición, o el exoma completo, todas las secuencias que tienen exones. Y cuando hablamos de secuenciación de genoma, estamos considerando los 3.400 millones de pares de bases y bueno, dependiendo del tipo de estudio, la interpretación y la curación de los datos, pues se va complicando. Pero eso también encarece un poco el costo del estudio, pero la tecnología es la misma y podemos tener desde paneles de genes, exoma completo o genoma, según decidamos realizarlo en nuestro paciente. De tal manera que todas estas tecnologías de información, el conocimiento científico, el conocimiento médico y genómico, nos pone en un sitio donde estamos hablando ya de términos de medicina genómica o medicina de precisión, en unión con la bioinformática y la informática médica. Podemos estudiar desde un solo gen, paneles de genes, exomas clínicos o completos y genomas completos para tratar de llegar a un diagnóstico en estos pacientes que no tienen diagnóstico. Esto nos lleva a un nuevo concepto o a un nuevo campo de la medicina, que es la medicina de precisión. Este es un enfoque emergente para el tratamiento y prevención de enfermedades que toma en cuenta toda nuestra variabilidad, tanto en genes, ambiente y estilo de vida, pero particularmente nos permite predecir con mayor seguridad, primero diagnósticos, segundo tratamientos y finalmente estrategias de prevención para enfermedades en particular. Es decir, aunque estamos hablando ya de otro concepto que es personalizar el tratamiento, también las herramientas genómicas aplicadas en medicina de precisión nos permiten llegar a diagnósticos en pacientes no diagnosticados. Entre otras cosas, la medicina de precisión pues, nos permite hacer edición de genomas, terapias génicas, aplicación de tratamientos personalizados, por ejemplo, en oncología, pero en lo que nos atañe en esta tarde, que son los diagnósticos, es la interpretación o reinterpretación de estudios genómicos para llegar a diagnósticos más precisos. Y es también aquí donde entra la inteligencia artificial, que es el tema que mi compañero Pablo platicará con ustedes en los siguientes minutos. De tal manera, y ya para terminar, todas estas estrategias nos ayudan a facilitar la identificación de enfermedades no diagnosticadas o enfermedades raras, y de todas estas que están aquí listadas, menciono 3. Debemos considerar a las enfermedades raras en nuestras líneas de investigación para acelerar los diagnósticos. Debemos también ampliar los tamices neonatales, metabólicos o de cualquier tipo para enfermedades raras, incluirlas dentro de estos tamices, y también generar redes hospitalarias, nacionales o regionales para apoyar el diagnóstico de enfermedades raras o de enfermedades no diagnosticadas que están dentro de este grupo. Con esto termino mi presentación, espero haber sido claro, les dejo mis datos de contacto y quedo a disposición para la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.